Buenas tardes, soy Elena Robles, profesora encargada de la clase de hoy. Va dirigida a los alumnos matriculados en técnico superior en educación infantil y la clase será sobre un tema del módulo de didáctica de la educación infantil, en concreto el tema 6, la programación en educación infantil. En ese tema veremos cómo funciona el tema de la programación dentro del aula, para qué sirve, en qué nos facilita nuestra función como educadores y cómo se tiene que llevar a cabo. En anteriores temas se trabajan conceptos que tienen que ver con elementos y documentos organizativos de los centros. Supongo que si habéis llegado hasta aquí es porque os habéis leído el resto de temas. Así que recogeremos algunos de los documentos más importantes para situarnos y contextualizar un poco el contenido de este. Vamos allá. Primero de todo mencionar el currículo, que es una palabra que en educación se utiliza muchísimo porque es como la base de toda programación y de toda acción que se produzca en el aula. Como sabréis, la educación infantil es una etapa voluntaria, es decir, no tiene carácter obligatorio como la primaria. Sin embargo, el sistema se ve obligado a establecer medidas para regular su organización y acción educativas. Durante las 2 últimas décadas, más o menos, no ha parado de crecer el número de centros de educación infantil. Digo centro de educación infantil porque el término guardería se está quedando ya un poco obsoleto porque parece que hable de un sitio donde se guarden niños, pero es un centro donde realmente se les educa, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que cada vez hay más demanda por parte de la sociedad y esto se debe a varios factores, pero el principal y el más importante es la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa. Y si a esto además le sumamos la incompatibilidad de horarios y la falta de medidas de conciliación, pues se hace urgente la creación de espacios y centros que puedan responder a esta situación que se da. Además de estas necesidades laborales, también se detectan otras como pueden ser las educativas o las socioafectivas. En la educación infantil el único objetivo no es dar servicio a las familias para poder ellos hacer un equilibrio con su horario, sino que también se compromete a dar a los niños herramientas y aprendizajes para su desarrollo, como pueden ser hábitos, rutinas, valores, y para regular y gestionar todo esto, pues se ve necesario establecer el currículo. El currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas, es decir, se establece en cada una de las etapas, no solo en infantil. También se establece en primaria, en secundaria, en bachillerato y en formación profesional. Viene justificado por la legislación tanto estatal, es decir, por la Ley Orgánica Estatal Educativa que haya en el momento, ya que estaba cambiando, y local en cuanto a comunidades autónomas, ya que cada comunidad tiene el suyo. Es una de las competencias que se les da a las comunidades. ¿Qué contiene este currículo? Pues tenemos los objetivos generales según la etapa, las capacidades, competencias, contenidos, estrategias metodológicas y evaluación. Esto dependerá un poco de cada comunidad autónoma y también de cada etapa educativa. ¿Vale? No todos estos elementos los tiene la educación infantil. Estamos hablando de currículo que viene determinado por la ley. En este caso, sería la Ley Orgánica Educativa, la 2/2006 de 3 de mayo, en concreto en el capítulo 3, y que esta se ha ido modificando posteriormente con la aparición de la LOMCE. Y aquí se establecen los diferentes niveles educativos de enseñanza, infantil, primaria, secundaria, idiomas también. También es importante tener en cuenta el proyecto educativo de centro, donde se recogen las señas de identidad de centro y el ideario, cómo es esa cultura de ese centro, para diferenciarlo de los demás. También la propuesta pedagógica de centro, que es lo mismo que proyecto curricular. Es el documento donde se recogen las intenciones educativas del centro y cómo abordarlas, es decir, cuáles son los objetivos del centro y qué acciones llevarán a cabo para conseguirlos. Y aparte de esto tenemos otros como el reglamento de régimen interno, donde se recogen las normas y protocolos de actuación en depende de qué situaciones, planes también de convivencia para, pues, por ejemplo,
facilitar la relación con las familias y mantener esta estrecha relación para poder trabajar en conjunto. El lingüístico, en caso de comunidades que son bilingües, con familias, planes tutoriales, etc. Esto depende también de cada centro y lo elabora cada centro.